Saludos y bendiciones nuevamente con ustedes, el pastor Jonathan Cabrera, para seguir hablando sobre el diferente género literario de la Biblia y su interpretación. Hemos venido hablando acerca del género literario de la apocalíptica, que es el estudio de los símbolos, cómo Dios utiliza el lenguaje simbólico, ya sea parábola, metáfora, alegoría, con el Nuevo Testamento para describir verdades del reino de Dios, y también desde el Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis, cómo utiliza el simbolismo y hasta la poesía para hablar sus verdades de esta manera. En la Biblia existen muchos géneros literarios, como hemos hablado anteriormente, el género de la narración, que se le llama historia, el género de la profecía, el género de la poesía y el género de la apocalíptica, entre otros. Estos tipos de géneros es importante identificarlos porque a la hora de leer, a la hora de interpretar, vamos a hacer una buena interpretación y una buena aplicación a nuestras vidas de esa palabra que ya fue revelada. Quiero poner un ejemplo de un lenguaje simbólico cuando el Señor quiere revelar una verdad para su pueblo. Y aquí en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, se nos habla del valle de los huesos secos. Aquí no solamente vamos a observar un lenguaje simbólico que va a representar la nación de Israel y su futura restauración después del cautiverio de Babilonia y a la entrada con Esdras y Nehemías, tiempo después, a reconstruir las murallas y el templo, y utiliza lenguaje simbólico y poético. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu Jehová me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo pasar cerca de ellos y alrededor vi una gran muchísimo sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pondré tendones en vosotros y haré que la carne suba sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un gran estruendo y hubo un temblor, y los huesos secos se juntaron cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. El espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Se da cuenta? Son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sigue diciendo. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? Aquí tenemos este lenguaje simbólico y hasta poético para describir una realidad espiritual futura para la nación de Israel, que después de estar en el suelo, después de estar muerta, hundida por su desobediencia, ahora el Señor va a poner tendones, músculos y todo en esos huesos que están secos, y va a poner, cuando forme ese ejército, les va a soplar aliento de vida, espíritu, para que vuelvan a vivir nuevamente y se conviertan en un gran ejército poderoso. Una manera simbólica y poética de describir la restauración del pueblo de Israel. Aquí también en Zacarías, el profeta Zacarías, podemos ver cómo también hay otra expresión de restauración, de juicio también en Zacarías, capítulo 9, versículo 14. Dice, leo desde el capítulo 6, 6, versículo 6, dice Zacarías: alégrate mucha, hija de Sión. Aquí ya empieza hablando con un lenguaje simbólico y hasta poético. Hija, hablando de una ciudad. Dad voces de júbilo, hija de Jerusalén. Nuevamente, ¿verdad? Lenguaje poético, simbólico. Mirad que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre ti, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él destruirá a los carros de Efraín.
utiliza poesía, ¿verdad? Hablando sobre otra ciudad. Y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Has sacado a tus presos de la cisterna de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa, porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a sus hijos Sión contra tus hijos Grecia, y te haré como espada de valiente. Y ahí sigue diciendo, pero note el lenguaje simbólico y sobre todo, mire cómo está cargado de poesía, de una manera profética, hablando, hija, hijo, ¿verdad? De Jerusalén, de Efraín, de Jerusalén, de Sión. Esta manera poética de expresar una verdad y expresar un levantamiento, una restauración futura sobre estas ciudades. Es una manera también poética de poder ver cómo se comunican los mensajes de Dios, y era normal en la cultura judía de aquella época. Pero ahora, volviendo a la literatura apocalíptica, veamos también los símbolos desde otra perspectiva, ya no tanto poética, que aunque siempre conservan cierta poesía, pero más que todo de juicio y el lenguaje que se utiliza para cuando vienen juicios. El primer ejemplo que vamos a ver está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, hermanos, capítulo 13, Isaías 9 y 10, dice la palabra del Señor. Aquí es un juicio contra Babilonia. Y en Isaías, capítulo 13, 9 y 10, dice la palabra del Señor. 9 dice: He aquí el día de Jehová viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Escucha, hermanos. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Mire cómo utiliza para declarar un juicio. Aquí en Isaías 13, 9 y 10 utiliza como el sol, la luna, las estrellas, se mete con ellas para declarar que hay un juicio. También en el mismo Isaías capítulo 34 versículos 4 y 5 dice la palabra del Señor en Isaías. Esta vez es el juicio ya no para Babilonia, sino para Edom. Y dice la palabra del Señor: todo el ejército de los cielos se disolverá, Isaías 34, 4, y se enrollarán los cielos, como un libro, y caerá todo ejército como cae la hoja de la parra y como cae la higuera, porque los cielos se llegará mi espada y descenderá sobre Edom para juicio, y sobre el pueblo mi maldición. Y ahí sigue diciendo, y mire cómo nuevamente los astros, los cielos, las estrellas tienen que ver con este juicio decretado para Edom. Pero continuamos en el libro de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 32, mire lo que dice la palabra en Ezequiel 32, 7 y 8, utilizando también lenguaje simbólico apocalíptico. Dice Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8. Ezequiel 32, dice la palabra del Señor. Cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré oscurecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luz de la luna no resplandecerá, y haré por ti que oscurezcan todos los astros brillantes del cielo, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y ahí sigue diciendo el texto. Pero note nuevamente cómo utiliza cuando va a haber un juicio, en este caso sobre Egipto, según Ezequiel, el juicio era sobre Egipto, utiliza este tipo de lenguaje simbólico de la literatura apocalíptica, que era común en los profetas. Lo vimos en Isaías,
juicio sobre Babilonia, lo vimos en el mismo Isaías con el juicio sobre Edom y ahora lo vimos en Ezequiel, el juicio contra Egipto. Ahora quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo hay algo muy interesante, mis queridos hermanos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 29, se vuelve a utilizar este lenguaje simbólico apocalíptico. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando vean al Hijo venir en las nubes del cielo con poder y gloria. Y ahí sigue diciendo la palabra. Mi querido hermano, nuevamente vemos como en el Evangelio de Mateo se nos vuelve a describir, a profetizar este juicio contra las naciones, ¿verdad? En el tiempo final también, ocurrido en el año 70 y posteriormente algunos aplican al tiempo final también acerca de la manera de vocabulario que se utiliza. Y ahí donde muchas veces nos confundimos. Y claro, metemos eclipses, metemos terremotos, metemos un montón de cosas que no están en el texto porque no identificamos o reconocemos el lenguaje poético, simbólico y apocalíptico que describen esos acontecimientos que no son mentiras, que son reales, pero expresados de esa manera. Entonces, no estamos esperando que el sol se oscurezca totalmente o que se enrolle el cielo como un pergamino, porque no es posible, ¿verdad? Pero es todo este tipo de vocabulario, el sol no hará resplandor, lo nublado cubrirá la luz, la luna será con roja, todo ese tipo es una manera apocalíptica, simbólica y poética de decir el juicio de Dios viene. Demostré en Apocalipsis 13:9, en Isaías 13:9, los juicios contra Babilonia, Isaías 34:4 sobre Edom el juicio, Ezequiel 32:7 y 8 el juicio contra Egipto y ahora en Mateo 24 un nuevo juicio. También podemos verlo, esta literatura apocalíptica o simbólica desde el punto de vista profético también y lo vemos en Daniel, como ya lo hemos visto en otras oportunidades. En Daniel capítulo 7 se nos dice la palabra del Señor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y vi 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y las 4 bestias grandes y diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león que tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta sus alas, fueron arrancadas y fue levantada del suelo y puso, dice, enhiesta sobre los pies a gran manera de hombre y se le dio un corazón de hombre. Vi luego otra segunda bestia semejante a un oso y ahí pues sigue diciendo otra bestia también que miré semejante a un leopardo. Después sigue diciendo otra bestia que miró semejante a una gran bestia, a un gran monstruo y habla de 4 bestias. La bestia de el león, una bestia de un oso, una bestia de un leopardo y una bestia de un monstruo muy terrible. Pero si nos vamos al libro de Apocalipsis, también nuevamente esta literatura apocalíptica describe en el libro de Daniel, como ya lo he dicho anteriormente, hablando de los 4 imperios que vendrían a el mundo, el lenguaje profético para el futuro y que también tuvo que ver con Israel, Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma en esta visión de Daniel. En Apocalipsis capítulo 13, también en lenguaje simbólico y apocalíptico, se nos habla de esa misma visión de Daniel expresada en una mezcla de todas las bestias en una sola. Mire qué interesante. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león. ¿Se da cuenta? Es como la amalgama de todas las otras bestias de la revelación de Daniel, de los imperios. Pero ahora en el futuro, diciendo, o en el tiempo de Juan y el futuro de nosotros, ¿verdad? El dragón le dio su poder y su trono en gran autoridad.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y sigue diciendo, mi querido hermano, aquí vemos que toda esta bestia está compuesta por las otras bestias de Daniel capítulo 7 y sobre todo tenían una gran consigna que era que sobre sus cabezas nombres de blasfemia, o sea, este poder político y religioso del futuro va a tener esa mezcla de todos los imperios que han habido anteriormente y cómo el Señor expresa estas verdades de una manera simbólica, poética y apocalíptica. Dios quiera, mi querido hermano, que estos estudios le puedan ayudar a comprender un poco más a la hora de interpretar los diferentes géneros literarios. Y hablando de Daniel y Apocalipsis, mire también cómo se entrelazan entre sí y cómo la simbología y las visiones deben interpretarse de una manera correcta. Lo peor que podemos hacer es agarrar un libro que es de literatura apocalíptica e interpretarlo de una manera literal, porque entonces hay cosas que no tendrían sentido, como por ejemplo el cielo no se puede enrollar como un pergamino, ¿verdad? Y hay una serie de otras cosas que serían imposibles de entender. Quiere decir que este lenguaje simbólico describe verdades, describe realidades desde la perspectiva de Dios, pero expresadas y reveladas de una manera simbólica, porque recuerden, como lo he expresado anteriormente, el símbolo nos ayuda a interpretar y a entender y a ocultar al mismo tiempo las verdades que no queremos que sean para otros. Y esto ocurría en la cultura grecorromana en el tiempo de Juan, preso en la isla de Patmos en el Apocalipsis, y el mensaje a las 7 iglesias describiendo diferentes bestias y hablando del emperador y de esta crítica política contra el imperio romano, pero al mismo tiempo declarando sus verdades eternas que se cumplirían, muchas en el tiempo de Juan y de las 7 iglesias, y otras estamos esperando su cumplimiento en estos días. Que el Dios de paz esté con todos ustedes.